eh, la pantalla que estoy compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a ver. ¿Se observa? Sí, muy bien, muy bien. Sí, tenemos que terminar primero con lo que nos hemos quedado del anterior punto, ¿no? Ya habíamos visto la división de la economía. Vamos a ver cuáles son las preguntas fundamentales. Ya habíamos visto un poco las preguntas fundamentales, ¿no? Teníamos qué producir, cómo producir y para quién producir. Son las tres preguntas fundamentales, ¿ok? Eh, ya, entonces, ¿qué producir? ¿Cómo se decide? Todas estas tres preguntas se deciden en función de los costos y los beneficios que se obtienen de cada uno de los productos. Por ejemplo, si no se trata de que no vamos a producir algo o sí vamos a producir algo, sino en qué medida, ¿no? Como ya habíamos visto en el modelo de la frontera de posibilidades de producción, teníamos infinidad de posibilidades de producción, recuerden esto, ¿no? Entonces, en realidad tenemos muchas alternativas y en función de los costos, los precios, los factores que hay en la sociedad, en el entorno económico, vamos a decidir cuánto, por ejemplo, de papa, de camote, de arroz vamos a producir, cuánto de gamarra, cuántas ropa van a producir, cuántas viviendas se van a construir, edificios, departamentos, cuántas horas de educación, estas horas sean preuniversitarias, sean de educación básica o universitarias, salud privada, pública, transporte interprovincial, transporte urbano, etcétera, ¿no? Todo eso va a ser el resultado de la interacción entre los privados con el Estado, las normativas que da el Estado, ¿ok? Por eso es que acá los factores productivos son fundamentales para responder esta pregunta, por ejemplo, de qué producir, ¿no? Depende de nuestros recursos naturales, depende de la cantidad de trabajadores que haya, depende del capital y del factor de empresa, así como del Estado también. Eh, Muy bien, por ejemplo, en Arabia Saudita, habíamos puesto ese ejemplo, ¿no? En Arabia Saudita que apenas no hay ningún río, medio río, porque hay algo que es aproximadamente un río, pero que no alcanza a hacerlo, no van a poder producir agua, por ejemplo. Pero sí van a poder producir con muchísima facilidad, de hecho lo hacen, producen petróleo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo producir? Eso también depende de los costos, depende de los recursos naturales. Habíamos puesto el ejemplo de la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? A ver, los leo. ¿De dónde viene la energía eléctrica que estamos consumiendo ahorita para sus laptops, para sus computadoras celulares? Del agua. Ya, ya, ya. O sea, se produce en centrales la energía potencial del agua, ¿no? Centrales, ¿cómo se llaman? Aló, aló, centrales hidroeléctricas. Ahí está, claro. Esa es la principal fuente de la energía eléctrica que utilizamos. Sin embargo, no es la única, ¿no? Hay otra posibilidad. Profe, sí, los reactores nucleares de Europa. Ok, ok, ok. Eso no tenemos acá. Pero sí tenemos, por ejemplo, centrales térmicas. Cuando estamos en hora punta, cuando todos regresan a sus casas y encienden la luz, encienden el microondas, ¿no? Estos artefactos de calefacción, etcétera, se consume muchísima energía y las centrales hidroeléctricas ya no son suficientes en ese caso. Entonces, ¿qué se hace? Las empresas de electricidad encienden a las centrales térmicas que funcionan con petróleo. Entonces, ahí es que está priorizando el suministro a partir de la hidroeléctrica y no, con segundo plano, solamente la central térmica. ¿En función de qué? De los costos, contaminación, por ejemplo, costos de producción. La central hidroeléctrica, una vez que ya está instalada, pues simplemente el agua tiene que caer. Los costos operativos son realmente muy bajos. En cambio, en las centrales térmicas, ahí eso funciona con combustión, tienes un insumo que es el petróleo, está constantemente consumiéndose, entonces es más costoso. Y de esa forma se decide cómo producir, ¿no? Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo los recursos, los costos, nos van guiando nuestras decisiones. No es que queramos suministrar por energía eléctrica, es porque es lo óptimo, ¿verdad? Por otra parte, ¿para quién producir? ¿No? Una vez que tenemos la riqueza, ¿cómo es que vamos a repartirlo? ¿Cómo que vamos a distribuirlo? ¿Cuánto va a ir y qué bienes van a ir para quiénes? ¿No? Entonces, es algo parecido a la vacuna, lo habíamos mencionado un poco, es parecido a la vacuna, ¿no? Para el procedimiento de vacunación hay ciertos protocolos, hay una cola en abstracto, ¿no? Una cola abstracta que hay que hacer
y que, por ejemplo, estamos considerando primero las personas mayores de 80 años, luego personas mayores de 60. Bueno, primerito que todo fue los de primera línea, ¿no? Ya están vacunados los médicos, luego personas mayores, y posteriormente seremos nosotros, los últimos seremos, ¿no? Ustedes son más jóvenes que yo. Y entonces, ese es el criterio. Entonces, ahora con la producción en general, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cómo vamos a hacer esa cola? Porque no pueden todos abalanzarse sobre la producción, sería un caos completo. Entonces, muchos proponen, aquí está, ¿no? ¿Qué cosa responde a esa pregunta? Esto, acá, las formas de organización de la economía. Y tenemos entonces, por ejemplo, vamos a empezar por acá, lo que está a la derecha, pero en verdad, políticamente hablando, está más a la izquierda, que es la economía de planificación central, ¿no? Que propone una propiedad intelectual, una propiedad, perdón, individual, y también, pero también, ojo, la colectiva, ¿no? Una propiedad individual sobre determinados bienes de consumo, pero sobre todo una propiedad colectiva sobre los medios de producción. Es el caso de China, por ejemplo, que es accionista principal, si no dueño totalmente, de las empresas más importantes de ese país. De esa manera el gobierno decide, ¿no? No en función de precios, de costos, sino en función de determinadas políticas planificadas, lo cual suena muy bonito, ¿no? Pero tiene sus deficiencias también, tiene sus deficiencias. Entonces, eso es algo que caracteriza a la economía de planificación central. También hay un principio de adaptación, ¿no? En función del contexto de la realidad, va tomando determinadas decisiones, no en función de los precios. Y también hay un desarrollo un poco más equitativo, el Estado se encarga un poco de que los privados tengan accesos similares, proporcionados, ¿no? En el otro polo, porque esto es un polo que en realidad no es que no haya libre mercado, sí lo hay, ¿no? Pues por lo tanto, China es un poco pragmático en ese aspecto. Es imposible llegar a ese polo absoluto de una economía planificada, y peor y menos aún si es horizontal, ¿no? Es una sociedad bastante vertical en realidad, las economías, las sociedades orientales. Por otra parte está la economía de libre mercado, es el polo opuesto, ¿no? Son dos utopías o distopías, como gusten, como quieran verlo, ¿no? La economía de libre mercado dice que debe haber propiedad privada de los medios de producción, el Estado no debe intervenir, tiene que haber una libre concurrencia para que se formen los mercados y también los precios. Tiene que haber una libre movilidad de factores también, ¿no? En teoría, un neoliberal debería eliminar todas las visas, los permisos de residencia, etcétera, porque se supone que permitiría la libre movilidad del factor trabajo, por ejemplo, ¿no? Podrían ustedes viajar a otro país con toda tranquilidad y empezar a trabajar, ¿no? Cosa que no se da. Luego, en ningún país, ni en esta banderita, ¿no? En el país que tiene esta banderita. Y también, claro, algo importante, clave en esta economía de libre mercado es el mecanismo de precios. Los precios son nuestras señales, son nuestras guías que nos dicen qué decisiones tomar. Cuando el precio de un producto es muy alto, quiere decir que es escaso, mejor no acabarlo. Cuando un precio es muy bajo, es abundante, bueno, consumamos, ¿no? Entonces, en general, se puede más o menos ver que esa es la forma en la que funciona el mecanismo, ¿no? Pero también tiene sus deficiencias, ojo, ¿no? Entonces, en realidad la mayoría de economías, al menos en teoría, están en la mitad, ¿no? Son economías sociales de mercado. Bueno, así tal cual es lo que dice nuestra Constitución, y también nosotros le podemos llamar economía mixta, ¿no? En esta economía mixta social de mercado hay una propiedad privada sobre los medios de producción, no es como en la economía de planificación central. Además hay una libertad económica, ¿no? Los mercados se forman espontáneamente, pero el Estado interviene en alguna medida, ¿no? Interviene en la medida óptima para que el resultado sea como esperaba Adam Smith que fuera, sin la intervención del Estado, ¿no? Entonces, al final el Estado termina interviniendo cuando debe. Entonces, por eso es que lo que se promueve es una participación adecuada, responsable del Estado, ¿de acuerdo? No un intervencionismo desmedido que genera una situación no democrática y perjudicial para la economía, ¿no? Eso no es lo que se busca, al menos en teoría. Vamos a ver ahora un poco de los 10 principios de economía. Son 10, como los dice ahí, son 10. Vamos a leerlos en vertical primero, 1, 2, 3, 4, y así 5, también el 5 o 6 va a ser en el mismo criterio. Y vamos a ver que van desde lo más chiquito, lo más pequeño, a lo más grande, lo más macro, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, el primero, nos dice que las personas enfrentan disyuntivas. Entonces,
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que las personas enfrentan disyuntivas? Se trata de nosotros, individuos, consumidores, también empresas, individuales. Todos estamos enfrentados a disyuntivas. Ustedes, desde que se han despertado, han tenido, bueno, cuando estaban durmiendo no tomaban decisiones porque no estaban conscientes, pero una vez que ya están conscientes, constantemente están tomando decisiones y podrían haberse quedado a dormir hasta el mediodía o hasta ahorita si quieren, ¿no? Pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque ya han evaluado determinados costos, determinados beneficios, ¿no es cierto?, de sus decisiones, pero en principio estamos todos enfrentados a disyuntivas constantemente, ¿ya? Luego tenemos que, como segundo principio, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Por supuesto que sí, si yo he comprado mi botella de agua, que costó, digamos, 2,50 soles, entonces, al comprarla, estoy renunciando a cualquier otro bien que cueste 2,50 soles para obtener justamente mi botella de agua, ¿no? Entonces, esto es muy en general, hablando muy en general, el costo de oportunidad, que ya lo hemos visto, también es un caso particular, pues, ¿no? Del costo en general. Ya lo hemos visto, recuerden, costo de oportunidad, lo hemos visto. Principio número 3, las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, lo que quiere decir es que seas una empresa, seas una persona natural, una persona individual, lo que nos caracteriza es que no nos basta con estar bien, no nos basta con tener un beneficio, sino que buscamos siempre estar como individuos lo mejor posible, maximizar el bienestar. Y como empresas también buscan maximizar sus beneficios. Ahora, en varias aulas me han preguntado, profe, pero ¿y qué significa pensar en términos marginales? Ya, eso vamos a graficarlo un poquito acá, rápidamente, es algo temporal nomás. Lo que pasa es que sea como individuo o sea como empresa, nosotros tenemos determinadas funciones de utilidad o de beneficios, como ya lo voy a presentar acá. A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a graficar un eje. Imaginen que es vertical. Imaginen que es horizontal. Entonces, si somos una persona individual, tenemos un bienestar. En economía le llamamos utilidad. Y si hablamos de una empresa, podemos hablar de sus beneficios, lo representamos con pi. Y acá tenemos algún producto, cantidad vamos a poner en general, ¿ya? Una Q de quantity. Y entonces sucede que nuestra función, ya sea de utilidad o de beneficios, tiene esta forma. Hay un máximo. Y no nos ubicamos nosotros naturalmente, espontáneamente en ese máximo, sino que nosotros estamos generalmente en algún lugar un poco alejado, ¿no? Y empezamos a movernos en el margen, por eso es marginal. Entonces, ¿qué pasa si disminuimos un poco la cantidad? Disminuye también el bienestar, disminuye los beneficios. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que disminuir, hay que aumentar en el margen. Entonces vamos aumentando en el margen, un marginal más, un margen más, un margen más. Porque ¿qué pasa si es que aumentamos demasiado? Corremos el riesgo de caer, ¿no? Eso es lo que no se quiere y entonces por eso nos movemos en el margen. De manera que cuando llegamos al máximo, ¿qué pasa si aumentamos un poquito más? Cae el bienestar, cae el beneficio. Entonces, no, a lo que hay que hacer es regresar. Y entonces terminamos en el máximo. Entonces, por eso es que nuestro principio dice que las personas, si somos racionales, pensamos en términos marginales, en el margen. Vamos jugando ahí hasta llegar al máximo bienestar, máximo beneficio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? ¿Me confirman? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Vamos. A ver, los leo. ¿Alguna duda? Ninguna duda. Ninguna duda, ¿verdad? Todo claro. Muy bien, gracias, André. Muy bien. Cuarto principio de la economía. ¿Qué nos dice el cuarto principio de la economía? Que las personas responden a los incentivos. Aquí están nuestros padres de la patria, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? Bueno, del año pasado, en diciembre, se votó en el referéndum. ¿Qué es lo que ocurrió en el referéndum? ¿Alguien recuerda? 9 de diciembre, si no me equivoco, fue el 12 de diciembre del 2019. El referéndum que, claro, ya no se dio la bicameralidad. Una de las cosas que sí se dio, entre las otras dos, fue la no reelección de congresistas, ¿no? Muchos lo criticaban, en ese momento parecía, claro, ¿no? En ese momento parecía obvio
que había que castigar a los congresistas. Y sí, funciona en alguna medida, ¿no? Pero a los detractores decían, no, si es que ya no tienen posibilidad de reelegirse, entonces los congresistas van a hacer van a tener un desempeño desastroso, porque si lo hacen bien su actividad como congresista, no van a poder reelegirse. Si lo hacen mal, igual no van a poder reelegirse. ¿Qué les conviene? Pues hacer lo que sea. Entonces, es lo que estamos viendo actualmente con este Congreso que ya se va. Esperemos, ¿no? Entonces, lo que les hemos quitado es el incentivo, ese incentivo a que puedan hacer una adecuada gestión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso es una forma de ver cómo funciona esto, que las personas respondemos en general a incentivos. Y esto se puede ver desde lo más pequeño, ¿no? En otra aula me preguntaron, profe, el empresario que le otorga incentivos, que le da incentivos a los trabajadores para que sean más productivos, para que más postulantes se vean incentivados justamente a postular a esa empresa para trabajar ahí, y por lo tanto la empresa va a poder acceder a aquellos que estén más capacitados, que sean más productivos, y se va a generar una relación de simbiosis. Claro, ¿no? Es una forma de ver cómo la empresa aplica incentivos internamente, y de igual manera el Estado también se supone que debe establecer, implementar los incentivos para que en general los privados, sean individuos, personas y empresas también, lleven todo de una manera que sea socialmente óptimo. Se supone que es lo que debe hacer el Estado. Entonces, eso es respecto a los incentivos. Quinto principio de la economía: el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Entonces, lo que nos dice este principio, ya estamos abordando el mercado, ya nos alejamos del individuo un poquito y estamos viendo el mercado, ¿no? El mercado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ayuda o no ayuda el mercado? En principio podemos decir que sí, el comercio, ojo, puede mejorar el bienestar de todos. Acá ya estamos un poco flexibilizando. Los 4 primeros no hay ningún problema. A partir del quinto ya vamos diciendo que el comercio puede mejorar el bienestar de todos, porque no siempre lo hace. Hay que saber cómo se comercia, bajo qué condiciones, para que haya un beneficio mutuo, ¿no? Estamos hablando del bienestar de todos. Entonces, en principio, es gracias al comercio que podemos tener estas laptops, estos audífonos, etcétera. Si no, estaríamos en la edad de piedra, así de simple, ¿no? No podríamos acceder a estas facilidades. Y por lo tanto tenemos el principio 6, que nos dice que los mercados normalmente, también estamos flexibilizando un poco, no es siempre, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y efectivamente es cierto en general, ¿no? Los precios, como les decía hace un momento, nos dan buenas luces, buenas señales para tomar decisiones. La Unión Soviética en ese aspecto era un poco, lo que estaba haciendo un poco era ponerse una venda en los ojos, y entonces con esta economía planificada, que el Estado decidía qué cosa producimos, qué cosa no, se pueden tomar decisiones ilusorias, ¿no? Entonces, eso es un riesgo que se puede correr. Sin embargo, los mercados no son pues una panacea, no son el antídoto para todo, no son la piedra filosofal, sino que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Nuevamente estamos flexibilizando, ¿no? Puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Y es verdad, porque el mercado solito también genera espontáneamente los monopolios, lo que Adam Smith creía que nunca iba a pasar con el libre mercado. Pero en la práctica vemos que sí se generan los monopolios, y por lo tanto, o los oligopolios también, y el gobierno entonces debe entrar ahí necesariamente. No es que pueda, no es que si quiere lo hace, es que debe entrar ahí en esos mercados, intervenir y mejorar los resultados del mercado. Sin embargo, a veces los puede también empeorar, o algunas otras veces. Si es que tenemos pues un Estado desmedido, un gobernante populista de repente, que con tal de ganarse la popularidad, los votos, al final termina perjudicando a la propia población. Es lo que ocurre en economías, como ya se repite muchas veces en los medios de comunicación, es verdad. Principio número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Obviamente que sí, ¿no? Lo entendemos como, ustedes lo saben, ustedes justamente si están tratando de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería, es porque, no solamente porque quieren tener su cartoncito, su bachiller, su título, también es porque quieren saber
producir, ¿no? Están yendo a ingeniería textil, ya, porque de repente tienen su papá empresario en Gamarra, ahí van a apoyar en algo, van a saber cómo se produce, cómo se hacen cosas. Están postulando a ingeniería de sistemas, lo mismo, van a saber cómo modelar. Ahorita no saben, no tienen el conocimiento, y justamente es por eso que cuanto mayor conocimiento, mayor capacidad para producir bienes y servicios tenga una economía, recién ahí el nivel de vida, el cobro, el ingreso que van a tener cada uno de ustedes va a ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el nivel de vida de un país depende de la capacidad productiva. Principio número 9, no hay mucho acá que decir, es elocuente, todos los medios de comunicación lo repiten y por todos lados en las redes sociales también se sabe que la maquinita le hizo un daño gigantesco al Perú, ¿no? Entonces, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan, hiperinflación, ¿sí? Claro, y además teniendo en cuenta que la producción real es los bienes y servicios y no el dinero, entonces tener el doble de dinero simplemente hará que eso de riqueza producida, esos bienes y servicios, cuesten el doble, nada más. No es que vamos a ser más ricos, sino que vamos a tener más dinero para comprar lo mismo que antes podíamos comprar. Bueno, vamos a ver el principio número 10. Nos dice que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Por supuesto que sí. En la época de Keynes, poquito antes, poquito después, en toda esa época estaban observando las estadísticas, ¿no? Estaba Phillips, justamente por eso se llama la curva de Phillips, estaba viendo que en las situaciones en las que había bajo desempleo, no podía celebrar tanto. ¿Por qué? Porque había también alta inflación, ¿no? Luego se fijó en las épocas donde había baja inflación. ¿Y qué ocurrió? Que en esa época justamente había alto desempleo. Entonces, por eso es que se observó que había esa dicotomía, digamos, ¿no? Hasta que llegó la crisis de los 70, la crisis del petróleo, y estuvieron en una encrucijada ahí, porque se dieron cuenta de que no eran las únicas dos posibilidades, ¿no? Sino que había una tercera, que era la peor de todas, que la inflación y el desempleo ambos fueran altos, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tomar buenas decisiones y evitar no solamente caer en alguno de estas dos situaciones, sino evitar sobre todo la tercera, que es que haya alto desempleo y alta inflación. La cuarta posibilidad, la que sería la mejor, parece ser utópica, ¿no? No hay una posibilidad en la que haya bajo desempleo y baja inflación. ¿Ok? Vamos a ver este problemita. Hace un año atrás, Pedro junto a su esposa tenía planes de adquirir un departamento, para lo cual venían acumulando sus ahorros para pagar la cuota inicial, ahí está, ¿no? Para pagar la cuota inicial de su crédito hipotecario. Ahora, ante un escenario distinto, ambos barajan la posibilidad de continuar viviendo de manera modesta en alquiler. El caso anterior guarda relación con el principio de economía. Bueno, se está haciendo énfasis en que van a pagar la inicial, ¿no? Venían acumulando dinero para pagar la inicial de un crédito hipotecario. Entonces, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. ¿De acuerdo? Ya, a ver, rápidamente, acá estamos en modo youtuber, ya no hay que estar dictando las claves como antes, ahora ustedes ya le tomaron captura, ¿no es cierto? 1, 2, 3, listo, ya está. Gracias por su atención. Y acá no acabó todo, ¿no? Ya ustedes ya saben que tenemos que seguir avanzando acá hasta la semana 2. A menos que hubiera alguna duda, alguna pregunta, comentario crítico, algo que no se haya entendido, los leo. ¿Alguna pregunta sobre el tema anterior? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Si no, pasamos a doctrinas económicas. Ya, rápidamente, a ver. La semana número 2 es de doctrinas económicas y tenemos que todo empezó, como suele ser, ¿no? Con los griegos, ¿no? Los precedentes del pensamiento económico están ya desde los griegos clásicos, los griegos antiguos, ¿no? Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. Tenemos entonces Aristóteles, Platón, Jenofonte, si recuerdan la primera clase, ¿recuerdan? Ya parece que hubiera pasado mucho tiempo, ¿no? La primera clase hablamos de que economía provenía de oiko y nomos. ¿Y eso quién lo había dicho? Jenofonte. Revisen sus diapositivas, estén al tanto. ¿No es cierto? Jenofonte, Aristóteles, Platón, Heródoto, etcétera. Varios griegos. Prácticamente, pues, no hay cosa en la que no hayan pensado los griegos. Todo se remonta a la antigüedad de ese lugar.
¿no? Ellos discutieron sobre los problemas económicos. Luego, durante la Edad Media, ya tenemos otro escenario. Cayó el Imperio Romano, ¿no es cierto? Esta semana, este tema de escuelas económicas es un poquito histórico, ¿ya? Es interesante. Y es bueno saber, además. En la Edad Media, pues, como ustedes recuerdan, ¿no? Se cayó el Imperio Romano, la Iglesia empezó a cobrar cada vez más fuerza, y no fue sino hasta el siglo XII aproximadamente en que Santo Tomás de Aquino empezó a estudiar a Aristóteles, ¿no? Antes de eso, Platón más que nada era el que daba la pauta, pero Tomás de Aquino le dio mucho énfasis a Aristóteles para compatibilizar la realidad concreta, el contexto en el que vivían, las ideas de la doctrina católica y también la ciencia, digamos, de Aristóteles, ¿no? Toda la obra que dejó Aristóteles. Lo empezó a compatibilizar en física, en biología, en todo lo que desarrolló Aristóteles, le dio una interpretación compatible con la católica. Y particularmente en la economía también, ¿no? Hubo un derecho canónico. Tomás de Aquino condenaba, por ejemplo, la usura, ¿no es cierto? Ahorita los bancos, según Aquino, pues tendrían que irse al infierno probablemente, porque esto sí era una actividad, no ilegal, pero sí una actividad condenable, pues, ¿no? Moralmente, éticamente. Entonces, a diferencia del comercio, ¿no? Tomás de Aquino permitía, por ejemplo, permitía el comercio, aunque lo consideraba que era una actividad inferior a la agricultura, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, ojo que el comercio siempre ha tenido cierta fuerza, y ustedes recuerdan a los fenicios, ¿no? ¿Por qué se desarrollaron los fenicios? Por su gran comercio, apenas eran 3 ciudades chiquititas, ¿no? Pero ahí pues estaban con sus barquitos comerciando de aquí para allá, ¿no? Entonces el comercio daba bastante fuerza. Sin embargo, para Tomás de Aquino no era una actividad muy respetable porque no producía excedente adicional, como si la tierra lo hacía. En esa época pues no había máquinas, ¿no? Entonces la tierra era la única forma de producir riqueza adicional. Era lo que se concebía. Pasaron los siglos, ya estamos en el siglo XV, ¿no? Ya Tomás de Aquino le dio más popularidad a Aristóteles, lo empezaron a estudiar más, empezó a ganar adeptos y también empezó a ganar también detractores, Descartes, Copérnico, Galileo, etcétera. Las ideas científicas ya estaban germinando por todas partes. En la economía también, aunque la economía recién alcanzó su estatus científico con Adam Smith, acá ya podemos hablar de una época protocientífica. Vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, entre las tesis que nos propone el mercantilismo, tenemos que el Estado debe fomentar el comercio internacional, pero ojo, es un comercio internacional asimétrico. ¿Por qué? Porque para los mercantilistas, el Estado debe tener como objetivo acumular metales preciosos, oro y plata, ¿ya? Por eso acá decimos que, por lo tanto, Estado con mayúscula, si es que el Estado debe acumular metales preciosos como oro y plata, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Comprar bienes del extranjero o vender? Los leo, ¿qué debe hacer el Estado si es que quiere, en esa época, acumular oro o plata? ¿Debe comprar al exterior o vender al exterior? Vender al exterior, es decir, exportar, así es, ¿no? Muy bien, entonces el Estado recomendaba a los mercantilistas, el Estado debe fomentar las exportaciones y restringir las importaciones. ¿Y cómo restringimos las importaciones? ¿Cómo desincentivamos las importaciones? Ustedes ya lo saben, elevando los aranceles, ¿no? Hasta el año pasado nomás, el presidente de Estados Unidos aplicaba pues aranceles altos, políticas mercantilistas, y China también le devolvía, ¿no? Ponía sus aranceles altos para generar perjuicios en la economía rival. Entonces, eso era lo que se proponía en el mercantilismo, ¿no? Entonces, el objetivo era mantener una balanza comercial favorable. En esta época, los representantes del mercantilismo fueron Jean-Baptiste Colbert, francés, que más que un intelectual, más que un teórico, fue un funcionario. Él llevó a la práctica las ideas mercantilistas. Ustedes, de hecho, han escuchado de Leibniz, ¿no es cierto?,
claro que sí, no me cae ninguna duda que lo deben haber escuchado, leído, el Leibniz, matemático que junto con Newton se inventó, ¿no es cierto?, independientemente el cálculo diferencial, el cálculo integral. Leibniz diseñó algunas también calculadoras mecánicas para sacar las cuentas, para Jean-Baptiste Colbert, justamente, se conocieron. Por eso es que ya hay cierto afán científico, ya más que moralista, especulativo, como era antes, ¿de acuerdo? También Antonio Serra, Italia, escribió su obra de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no hay minas, ¿ya? Y William Perry, inglés, británico, él escribió su aritmética política. Y este ya es la evidencia patente de cómo la idea científica pues, del mercantilismo estaba tomando fuerza, porque en su obra aritmética política no hizo más que ser uno de los primeros, digamos, científicos de datos, los data scientists de ahora, ¿no? William Perry habría sido de los primeros, porque en su obra ya tenía ciertos registros históricos, la data, que ahora diríamos, y empezaba a aplicar ciertas herramientas estadísticas para analizar, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta época. Ya en el siglo XVIII, ¿qué pasó en el siglo XVIII? Recuerden ustedes, a ver, muchas cosas, profe, es todo un siglo. Bueno, si ustedes tuvieran que quedarse con un suceso principal del siglo XVIII, ¿cuál sería? Yo estoy seguro que sí lo saben. A la primera, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, la Revolución Francesa, 1789, ¿no? Entonces, sí, la escuela fisiócrata entonces es de esta época, segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Ya la monarquía absolutista ha cobrado tanta fuerza, es un estado tan fuerte, tan arbitrario, por no decir caprichoso, que los fisiócratas le empezaron a dar la contra a ese estado de ese entonces, ¿no? Y entonces los fisiócratas, ¿qué decían? Como su nombre lo dice, ellos eran muy naturalistas, liberales, digamos, ¿ya? Y su nombre lo dice, mira, son fisiócratas. ¿Qué quiere decir esto? Gobierno de lo, como quien dice, de lo fisiológico, de lo espontáneo, lo que resulta de forma natural en la economía. Por lo tanto, ellos eran los primeros liberales, nada que Adam Smith, nada que los clásicos, no, los fisiócratas fueron los primeros en defender el comercio, el libre comercio. Pero no solamente eran naturalistas en ese sentido, de que el Estado no debiera intervenir artificiosamente en la economía, sino que también eran naturalistas en el sentido de que para ellos la riqueza se generaba gracias a la agricultura. Esta era la actividad más importante, capaz de generar el producto neto, ¿no? Ese excedente, esa riqueza adicional que se genera en el proceso económico, ellos le llamaban producto neto. Y de ahí dependía todo lo demás. Entonces ellos proponían que ojo, otra vez, Estado con mayúscula, el Estado no debía intervenir. Tenemos entonces acá algunas clases sociales, ellos ya identificaron de hecho algunas clases sociales, varias, acá tenemos los terratenientes, artesanos, comerciantes y agricultores. ¿Y qué era cómo caracterizaban ellos estas clases sociales? Lo caracterizaban, por ejemplo, los terratenientes, comencemos con los agricultores. Para los fisiócratas, los agricultores eran productivos, en primer lugar, y además eran útiles, ¿no? En el sentido de que utilizaban la tierra, producían producto neto, eran un factor clave principal, eran el único factor clave principal, la única clase que producía excedente neto, producto neto, ¿ok? Por otra parte, los terratenientes, las jerarquías, los duques, marqueses, el monarca, incluso los ejércitos, también eran no productivos, porque no trabajaban la tierra, pero sí eran útiles para los fisiócratas porque ellos contribuían a distribuir las tierras y por lo tanto organizar la economía, ¿no? Tú te vas a encargar de tal tierra, tú de tal otra tierra, y por lo tanto eran también una parte importante en la economía, aunque no productiva directamente, ¿no? Y finalmente estaban los artesanos y comerciantes. Ya ellos, para los fisiócratas, ya, ok, tenían que comerciar, hacían su trabajo, pero no producían un excedente adicional, un valor añadido, no tenían para ellos. Cosa que puede sorprender, profe, pero siglo XVIII, ya en el 1760, segunda mitad del siglo XVIII, en 1760 ya estaba la revolución industrial.
Sí, pero resulta que la escuela fisiocrática se desarrolló más que nada en Francia, ¿ya? Y la revolución industrial, ¿dónde se dio? Principalmente en Gran Bretaña. Ustedes recordarán, profe, el de ellos, los terratenientes eran de una clase social mayor. Claro, claro, ¿no? Los terratenientes pues tenían bastante comodidad, así como los monarcas, la nobleza, los duques, marqueses, ¿de acuerdo? Claro. Los labradores, acá no se les llamaba campesinos, se les llamaba labradores a los agricultores, eran la clase social más productiva, la siguiente, digamos, ¿no? Y los artesanos y comerciantes por ahí eran algo necesario, pero no tan importante en la economía, para los fisiócratas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como les decía, la revolución industrial, eso decían los fisiócratas, porque la revolución industrial se desarrolló en Gran Bretaña. Recuerden ustedes, ¿no? Si utilizan ustedes la unidad, el watt, ¿no? ¿Para medir qué cosa? La potencia, ¿no? La potencia la miden ustedes de watt, kilowatts, o vatios, kilovatios, porque James Watt, pues, en esa época diseñó, ¿no? La primera máquina de vapor allá en Gran Bretaña. Entonces, Francia estaba medio un poco rezagada y los fisiócratas eran mayoritariamente franceses. Ahí tenemos a François Quesnay con su tabla económica, que así se titula el libro, y en esa obra detalla justamente cómo elabora una tabla en la que explica cómo es que el único factor capaz de producir excedente, producto neto, excedente, es el factor tierra por medio de los agricultores. También tenemos a Vicente de Gournay, que fue él el que dejó para la historia la frase dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Entonces, si les preguntan quién dejó esa frase, no fue Adam Smith, no fue David Ricardo, no fueron los clásicos, fueron los fisiócratas, eran los primeros liberales de toda la historia. ¿Ok? También tenemos a Turgot, que también tuvo desarrollos en la formación y distribución de la riqueza. Ahora, profe, ¿y los clásicos de qué época son? Si los fisiócratas son del siglo XVIII, los clásicos Adam Smith, la Revolución Francesa, también todo eso fue en el siglo XVIII, ¿y por qué no está acá? Sí, fueron contemporáneos, la diferencia más que temporal fue geográfica, ¿no? La escuela clásica más estuvo en Gran Bretaña y la escuela fisiócrata en Francia. Pero de hecho, Adam Smith viajó a Francia, conoció a Quesnay, conoció a varios fisiócratas, aprendió de este liberalismo económico, de estas ideas de hacer que el Estado ya no intervenga, pues no haga las cosas arbitrariamente, y entonces eso unido con su conocimiento, él ya sabía que las máquinas, la revolución industrial traía beneficios a toda la sociedad, entonces formó con toda esa conjunción la escuela clásica y le dio un estatus con su obra, La riqueza de las naciones, le dio a la economía el estatus de ciencia para la época, ¿no? Actualmente dudaríamos un poquito de que fuera ciencia, pero en esa época ya era considerada ciencia gracias a esa obra, ¿no? Y que esta obra fundamentó, pues, ¿no? O también fue el resultado, a su vez, del poder económico que ya tenían, ¿no? Con la revolución industrial, lo que llamamos burgueses, ¿no? Entonces, en el nuevo sistema económico, que es el capitalismo, la escuela clásica es la más importante, es la que da los lineamientos. Y como le decía, les dio el poder económico con la revolución industrial y el poder político con la revolución francesa. Entonces, todo eso, pues, se ve reflejado, son reflejos de la obra de Adam Smith también, ¿no? Él proponía, por ejemplo, que había una mano invisible. ¿El Estado debe intervenir en la economía? No, para Adam Smith hay una mano invisible que lo va a ordenar todo, espontáneamente, no hay necesidad de que estén promoviendo alguna política el Estado, sea con la intención que fuera, sea con la mejor intención, con la peor intención, no, para Adam Smith el Estado estorbaba en la economía, ¿no? Comprensible en la época de las monarquías absolutas. Entonces, también son liberales, evidentemente, ¿no? El mercado es el mejor asignador y regulador, ¿no? Y es el mismo el mercado, mediante la competencia, el que va a ordenar todo. El Estado, nuevamente con mayúscula, no debe intervenir en la economía. Los clásicos también defendían la primacía del sector privado para que tomen las decisiones, no el sector público. Ya. Entre sus representantes, además de Adam Smith, obviamente que es el padre de la economía, es el mayor representante, tenemos también otros representantes importantes, como David Ricardo. David Ricardo, por ejemplo,
extendió la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, y su teoría de él se llamó teoría de las ventajas comparativas, ¿ya? Fue algo así como, en una pequeña escala, fue como extender, como lo que hizo Einstein, ¿no? Extendiendo la física newtoniana a la relativista, ¿no? Lo mismo David Ricardo logró con su teoría de las ventajas comparativas, que es una extensión de la teoría de las ventajas absolutas, porque él incluyó ya los costos relativos. Ambos, como se puede deducir, no se contradicen ambas teorías. Ambos fortalecen la idea de que los gobiernos o las economías deben especializarse. No es que deban producir de todo un poco y vender, no. Es que deben especializarse en aquel producto que sea menos costoso de producir. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es en cuanto a la comercio internacional. También tiene una teoría de la renta. David Ricardo tiene un desarrollo interesante de la teoría de la renta y llega a conclusiones que alguien podría decir que son marxistas. ¿Por qué? Porque mediante su modelo en la teoría de la renta va elaborando, ¿no? Va desarrollando su teoría y su modelo llega a la conclusión de que en algún momento la renta va a ser igual a cero. Y en ese momento, entonces, no va a haber ningún incentivo para producir nada, porque ya sabemos que si es que nosotros tenemos actividades económicas, trabajos, empresas, etcétera, es porque vamos a recibir alguna rentabilidad, algo a cambio. Y al ser toda la rentabilidad igual a cero, simplemente va a ser como lo que ustedes llaman en física muerte térmica, ¿no? Un estado de máxima entropía en la que ya nada tendría cómo moverse, ¿no? Entonces, David Ricardo llega a esa conclusión respecto a la economía. Ojo que él era estrictamente economista, así que no se metió en hacer análisis sociológico, político, no, cosa que sí hizo Marx por su parte. Por otra parte, vamos a saltarnos a Malthus, que es un poco peculiar, vamos a dejarlo para el final. Tenemos a Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say nos dejó para la historia su ley, la ley de Say, ¿no? Que nos dice que toda oferta crea su propia demanda. Y es una ley, pues, simplemente que ha quedado en la historia. ¿Por qué? Porque no se aplica en la actualidad. En su época, sí, evidentemente. En su época, si bien es cierto, la revolución industrial, las máquinas permitían cada vez una mayor producción de bienes y servicios, todavía había plagas, epidemias, enfermedades, hambrunas, y entonces era concebible, era fácilmente concebible que si alguien tenía la capacidad para producir lo que fuera, siempre iba a tener alguna demanda, ¿no? Entonces, toda oferta crea su propia demanda. Esto se vio refutado cuando, de repente alguien por ahí ya lo sabe, ¿no es cierto?, en el crack del 29, ¿no? Keynes, como vamos a ver en la siguiente clase, John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía, observó que Marx tenía razón en el sentido de que las crisis en el capitalismo no se dan por escasez, sino por sobreproducción, y por eso es que había una falta de demanda, una sobreoferta, una falta de demanda, y Keynes por eso habla de reactivar la demanda agregada, ¿no? Incentivar la demanda agregada para reactivar la economía. Algo de lo que ahorita actualmente se habla, ¿no? Un Estado fuerte, un Estado que intervenga más, ¿no? En gran medida, sí, es necesario en este momento, que no es una época de auge económico, evidentemente, ¿no? Luego tenemos a John Stuart Mill, ¿no? Otro promotor, todos acá son clásicos, pues son liberales, como lo correspondía en la época, y por lo tanto promovía también el libre mercado. Tiene su obra Elementos de la economía política. Acá ellos son a la vez economistas y filósofos, ¿ah? Muchos de ellos son a la vez economistas y filósofos, promueven la libertad de mercado, promueven lo que en filosofía conocen como egoísmo moral, ¿no? Que cada individuo, apelando a su propio egoísmo, era algo bueno en general, ¿no? ¿Por qué? Porque había una mano invisible que hacía que ese justamente fuera la causa de que de que resulte el mejor estado posible de cosas. ¿Okay? Cada uno apelando a su propio egoísmo, produciendo más, devorando un poco, ¿no? Los recursos naturales que tuviera al lado, podía generar un mayor bienestar para toda la sociedad. Y se cumplía, efectivamente, en esa época se cumplía, ¿no? Entonces, son bastante utilitaristas ellos. Finalmente, vamos a ver a Robert Malthus. Robert Malthus es bastante conocido. De repente ustedes ya han escuchado algo sobre algunas teorías neomalthusianas. Malthus en su época observó algo que más o menos era claro, ¿no? ¿Qué cosa? Que lo planteó de esta forma. La población, los humanos,
crecía en progresión geométrica. Pongámoslo en términos, como ustedes también lo entenderían, exponencialmente, ¿no? Así como la pandemia, ¿no? La cifra de la pandemia, exponencialmente. A diferencia de los recursos, cuyo crecimiento se daba de manera lineal, en progresión aritmética, decía él, ¿no? De manera lineal. Entonces todos vemos ahí que hay un desfase, hay un problema, ¿no? Pero hay que ver cómo lo planteaba él. Nosotros, yo estoy seguro de que casi todos, o al menos casi todos, plantearemos de que el problema es que hay pocos recursos y por lo tanto hay que ver la forma de incrementarlos. Para Robert Malthus, el problema era al revés. No era que haya pocos recursos, sino que había muchas personas. Planteado así el problema, entonces, la solución también era distinta. La solución era que había que disminuir la cantidad de personas, la población. Entonces, por eso él sostenía que las guerras, las enfermedades, epidemias, pandemias, de repente también, eran para él algo, no solo algo natural, sino algo necesario, algo que iba a permitir que la economía vuelva a retomar su curso. Entonces, ahí está un poco lo descabellado que pueda sonar, ¿no? Y de hecho se han aplicado políticas neomalthusianas muchas veces, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, acá mismo en Perú, en India, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? En gran medida es como lo que dice Yamir. Sin embargo, también hay otras teorías neomalthusianas que pueden ser fácilmente caricaturizadas, pero que no está de más atender a los argumentos, atender a las propuestas, que eso es lo que interesa, ¿no? Porque realmente sí, la población en algún momento puede ser un gran problema, de hecho en alguna medida ya lo es. Y entonces ahí están los clásicos ya proponiendo algunas tesis que todavía tienen realmente bastante cabida en la actualidad. Pero también tenemos acá la escuela socialista, siglo XIX ya, siglo XIX. Ojo que hablar de socialismo incluye a Marx, pero no es exclusivamente Marx, ¿ya? Marx nació en el año 1818, ¿ya? Mayo, justamente, ya se acerca su cumpleaños. Y antes de que él nazca, ya había en realidad, ya existía el socialismo, ¿no? Entonces, lo que es interesante de Marx es que él elaboró una teoría bastante contundente, convincente, y le dio toda una justificación, además de política y muy rigurosa para la época, además de económica, perdón, económica, muy rigurosa para la época, le dio una justificación política, filosófica, sociológica, y eso pues fue lo que le valió el gran auge que ha tenido realmente, ¿no? Entonces, es en ese contexto, pues, ¿no? De la pobreza, la miseria de las ciudades grandes de Inglaterra y de Europa en general, que se observó ya no solamente una división de clases como ya los fisiócratas habían observado, sino que era una polarización. Si ustedes leen las obras de la corriente realista, ¿no? de Francia, Víctor Hugo, ¿no? Los Miserables, Germinal, Émile Zola, ahí se percibe bastante cómo era esa polarización, ¿no? Mientras que algunos vivían en mansiones, literalmente, que todavía se da, ¿no? En realidad eso es algo real, había la mayoría, eso era lo escandaloso que sería para esta época, para Europa, ¿no? Francia, la mayoría de la población, mineros del carbón, por ejemplo, vivían en viviendas que parecían cuevas más bien, ¿no? Entonces, eso es lo que se observó, y entonces era válido, muy legítimo el cuestionamiento, ¿no? A ver, la Revolución Francesa llegó prometiendo libertad, igualdad, fraternidad, ¿y qué es lo que ha dejado, no? Dejó a un Robespierre en el poder, que empezó a decir, ok, todos estarían de acuerdo de repente en la época, guillotinar al rey, guillotinar a la reina, a los hijos del rey, a la familia del rey, empezaron a guillotinar a todo el mundo. Robespierre terminó guillotinado, regresó Napoleón, hubo revoluciones burguesas, proletarias por todo lado, Europa estaba totalmente convulsionada, pero la economía permanecía cada vez más polarizada, ¿no? Entonces, por eso es que Marx empezó a desarrollar, cuando Marx tuvo los conocimientos de Hegel inicialmente,
Y cuando ya se abocó a la economía, desarrolló pues su teoría del valor. El Capital, ¿no? Su obra económica mayor, de 3 tomos. El primer tomo empieza analizando la mercancía, ¿no? En abstracto, en chiquito y en abstracto, ¿no? Empieza analizando la mercancía, distingue, hace su teoría del valor de uso, valor de cambio, algo así como el precio, ¿no? Que según Marx estaría dado por el trabajo socialmente necesario para su producción, y va dotándole a esta teoría inicial ya de más herramientas, como la plusvalía, ¿no? Él dice, la mercancía tiene un valor de cambio, una parte de ese valor de cambio se le da al trabajador en forma de salario, y otra parte es la plusvalía, ¿no? Que para Marx, dado que hay una teoría del valor trabajo, que se recoge de los clásicos, ojo, de los liberales clásicos, Adam Smith, etcétera, él recoge de su teoría del valor trabajo. Por lo tanto, dice Marx, si el valor de mercancía está dado por el trabajo, entonces aquello que se le paga al trabajador, que es un salario, no es todo el trabajo, sino que hay otra parte que es la plusvalía y que el empresario se lo embolsa, ¿no? Entonces, esa es el desfase, digamos, que al elaborar cada vez más su teoría, al contextualizarla en una macro, digamos, economía, llega a lo que se llama como tasa de ganancia, al concepto llamado tasa de ganancia, ¿no? Y entonces, esta tasa de ganancia, para Marx, iba a llegar en algún momento mediante tablitas, hace todo un análisis mediante tablitas, y llega a la conclusión de que esta tasa de ganancia va a ser en algún momento igual a cero. Coincidencia o no, se parece a lo que David Ricardo planteaba en su teoría de la renta, ¿no? De hecho, Marx no solamente se quedó ahí, no era solamente un economista. De hecho, él mismo no creo que se considerara un intelectual a secas, él era un revolucionario y por lo tanto tenía por eso también sus obras, además de las económicas, como Crítica de la Economía Política o como El Capital, que es la más conocida, la mayor también obra. También tenía obras filosóficas, políticas, ¿no? También lo acompañaba en esto Engels. Engels le daba los argumentos de otras ciencias, ¿no? Y Engels sabía ciencias naturales, bastante, química, biología. La biología, de hecho, se manifiesta bastante en esta obra, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Él toma las teorías de Darwin, algo así como ustedes leyendo ahí el último artículo del físico, del premio Nobel de física, ¿no es cierto? Engels estaba así, ¿no? Estaba leyendo las últimas obras de Darwin, a ver qué descubrimiento, qué de nuevo nos trae Darwin, y lo incluía en su obra para darle una interpretación, una orientación, ¿no? Política, sociológica, para justificar lo que para ellos sería pues la revolución proletaria. Luego tenemos también a Lenin, ¿no? Que tiene su obra, entre otras, llamada El imperialismo, la fase superior del capitalismo. También tiene otras obras, Estado y Revolución, también era no era un intelectual a secas, si bien es cierto, produjo mucho material académico, ¿sí? Que ahora quizás no diríamos que tiene tanto rigor académico, ¿ya? Para la época era bastante válido, tenía con las herramientas de la época, también, claro, el Manifiesto Comunista de Marx también, ¿no es cierto? Son obras políticas, pero Lenin, a diferencia de Marx, llevó a cabo, pues, ¿no? O, bueno, terminó a la cabeza de lo que fue la Revolución Rusa, ¿no? Marx llegó a ver la Comuna de París, sus 3 mesecitos de victoria y al final fracasar. Pero Lenin sí vio, pues, la Revolución Rusa. De hecho, fue una revolución bastante confusa, ¿no? Como toda revolución, había tendencias anarquistas, tendencias socialistas, comunistas, los mencheviques, los bolcheviques, etcétera. Y al final Lenin terminó a la cabeza, hizo lo que pudo, ¿no? Y desembocó, se quiera o no, en un estado totalitario como fue el estalinismo. Y pues, Rusia, pues bueno, la Unión Soviética siguió su historia como ya sabemos hasta la actualidad. Y por eso se han planteado diversas teorías, ¿no? De que no fue el comunismo verdadero, que la doctrina socialista de Marx es distinta, que tú eres leninista, que Lenin se llevaba mal con los izquierdistas comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una cantidad de vertientes que, bueno, por ahí circulan, ¿no? Siempre circulan y es interesante observar un poco de ellas. Vamos a cerrar con esto. La frase dejar hacer, dejar pasar
¿no? Que el mundo va solo, fue utilizada por primera vez por quién, lo acabamos de ver, no fue Quesnay, no fue Turgot, fue Vicente de Gournay. Ahí tenemos la C o la E, ¿ok? Vamos a descartando ahí, A, B y D quedan descartados. Contra el intervencionismo del gobierno en la economía. Este es el lema de la economía. ¿Cuál economía? ¿Social de mercado? No, es la liberal, ¿no es cierto? Es la liberal, formulada originalmente ¿por quiénes? ¿Por Adam Smith, los clásicos? No, por los fisiócratas, letra E, ¿ok? Esa es la respuesta. Muy bien, a ver, acá creo que alguien está tratando de entrar al aula a esta hora, es un poco extraño, pero ya estamos cerrando, ya simplemente diremos que en la escuela neoclásica se introducen las herramientas matemáticas del cálculo diferencial, integral, por ejemplo, que se habían inventado, como les dije, ¿no? Desde Leibniz, desde el siglo XV, XVI, XVII, perdón, desde el siglo XVII, ya existían, ¿no? Estas herramientas del cálculo diferencial. Y a la física se aplicó desde esa época, ahí mismito, y a la economía recién acá en el siglo XIX, ¿ya? Por eso es que los neoclásicos en realidad sí tienen un mérito bastante, bastante bueno, en ese aspecto, le trataron de dar a la economía un fundamento físico, un fundamento de la mecánica de la época, ¿ok? Por eso es que en economía hablamos de un equilibrio económico, acá está, ¿no? El equilibrio general, y tenemos varios términos prestados de economía. De hecho, actualmente todavía utilizamos modelos de sistemas dinámicos, ustedes ya los conocerán mejor, y que modelan, ¿no? Ayudan a modelar el comportamiento económico. Muy bien, si tuvieran alguna duda, me pareció escuchar un micrófono por ahí, si tuvieran alguna duda, pregunta, comentario, crítica, opinión, estoy listo para escuchar y responder. Y si no, nos vamos despidiendo. Solamente quedarían unas 2 escuelas más, 3 máximo. Entonces, a ver, si no hay ninguna duda, entonces ya vamos cerrando la grabación y que les vaya bien. Recuerden entrar a su aula del Moodle